Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de corrupción de menores. Adelante, por favor. Con su permiso, presidente. La ley debe de ser un ente en constante cambio. La legislación inmóvil ante el paso del tiempo y la realidad se puede convertir en un instrumento ineficiente. Hace 80 años, el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio expidió en el Diario Oficial de la Federación el entonces Código Penal para el Distrito y los Territorios Federales en materia de fuero común y también el Código en materia del fuero federal. Nuestro país desde entonces ya no es el mismo. El advenimiento de las tecnologías de información, el avance de la mente criminal, los cambios sociales producidos por la modernidad, las migraciones y la globalización son algunos de los factores que han cambiado la manera de concebir, investigar, sancionar y prevenir los delitos. Sin embargo, la esencia del agresor, aquella conducta que subyace a la espera de cualquier oportunidad para producir daño, siempre estará latente y es responsabilidad nuestra modificar la ley para que esté acorde a la realidad que vive nuestro país en cada época. Así las cosas, la iniciativa que hoy se presenta tiene como intención ampliar el marco de protección ante un fenómeno que se encuentra en constante cambio, los denominados delitos sexuales. Mucho se ha discutido en esta tribuna en anteriores legislativas sobre delitos en materia de trata de personas, pornografía, lenocinio, turismo sexual, violaciones y abusos sexuales de toda índole. Pero se ha dejado de legislar y de discutir una conducta que pareciera insignificante, la corrupción de menores. Y es que este delito, de acuerdo a estudios criminológicos modernos, tiene varias ramificaciones. Una es inducir a un menor de edad a través de engaños, amenazas y coerciones a realizar acciones destinadas a la satisfacción del agresor sin que se obre abuso o violación. Otra es incitar al menor de edad para crear un desequilibrio en su salud y libertad sexual con la finalidad de hacerlo más propenso a ser víctima de otros delitos como la pornografía y el turismo sexual. La corrupción de menores afecta a quien no tiene la capacidad de comprender el hecho o de resistirse al mismo, lo que puede considerarse como el primer eslabón de una cadena de delitos de los que será víctima un menor o una persona que no tiene la capacidad de concebir el hecho o de protegerse. Es importante reformar las definiciones de los tipos penales de acuerdo a la realidad contemporánea. De lo contrario, los ministerios públicos y los jueces se encuentran imposibilitados para identificar, investigar y sancionar las conductas que más dañan a quien menos tiene oportunidad de protegerse. Las tecnologías de la información y la ausencia de controles parentales y sociales para que niñas y niños puedan utilizar Internet con seguridad son un nuevo paradigma que nos abre a convocar como país a reformar nuestros ordenamientos legales. También a generar políticas públicas de prevención y combate al crimen que permitan proteger a quienes son más vulnerables, como las niñas y los niños, así como las personas con discapacidad que no tienen la posibilidad de resistirse al acto. México es uno de los países con mayores índices de prevalencia en delitos sexuales cometidos contra menores de edad y contra grupos que poco se presta atención dada la exclusión social en la que viven, como las mujeres con alguna discapacidad intelectual o psicosocial, muchas de ellas recluidas en los hogares e invisibles para la autoridad y para la sociedad.
prevenir y sancionar la corrupción de menores sin duda tendrá como consecuencia un descenso o disminución en la prevalencia de delitos como la pornografía infantil, el turismo sexual, las violaciones, el abuso sexual y la pederastía. La razón de la existencia del Congreso tiene que ver fundamentalmente con la modernización de la ley. Sin la modernización de la ley ante el paso del tiempo y la evolución de la sociedad, será muy peligroso dejar expuestos a los más vulnerables y quedar sin una protección para estos menores. Recientemente, en esta semana, en los medios de comunicación ha salido un caso que a todos ha llamado la atención. Una guardería aquí en el municipio de Gustavo Amadero. En esa guardería se han denunciado delitos sexuales bajo un término muy general en el Código Penal Federal, corrupción de menores. Si no actualizamos el Código Penal, vamos a dejar al Ministerio Público y al juez sin suficientes elementos para sancionar a quien posiblemente no violó a los menores en ese kinder, pero sí cometió delitos del orden sexual que se pueden convertir en delitos más graves, de no atenderse la impunidad o dejar en la ambigüedad diversos conceptos del Código Penal. Por eso la invitación y dejar sobre la mesa esta iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 201 del Código Penal Federal en materia de corrupción de menores. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, senadora. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos. Sí.